Don't fight it. We're going to slowly do this. My man, we're going to get you tough. Thank you. Thank you for complying. Because, again, I'm trying to protect you from myself, my man. I don't know you. I don't know your mental stability. I just need you. Stop. Play it cool. Stop. My man, Officer Johnson, my man. And what's your badge number? 3795. Just stay cool. Stay cool. Caso 1. Brandon Martín, el prospecto de los RAS que se convirtió en asesino múltiple. Brandon Martín, un prometedor prospecto de los Tampa Bay Rays, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser hallado culpable del asesinato de 3 personas en 2015. El crimen ocurrió en su hogar familiar en Riverside, California, donde Martín utilizó un bate de béisbol para golpear mortalmente a su padre, su tío y un amigo cercano. El móvil del crimen se relacionó con problemas familiares y tensiones personales, aunque los detalles exactos del motivo siguen siendo objeto de especulación. El juicio reveló una historia de abuso y conflictos familiares que culminaron en una tragedia indescriptible. La condena de Martín fue un golpe devastador para la comunidad del béisbol, que había depositado grandes esperanzas en su futuro profesional. Caso 2. Dan Serafini, el exlanzador de Grandes Ligas que asesinó a su suegro. Dan Serafini, exlanzador de las Grandes Ligas, fue condenado por el asesinato de su suegro, Robert Gary Spohr, en un ataque premeditado en 2021. El crimen ocurrió en el hogar de Spohr en Lake Tahoe, California, donde Serafini, aparentemente motivado por problemas financieros y personales, disparó fatalmente a su suegro e intentó asesinar a su suegra. El juicio reveló que Serafini había acumulado deudas significativas y enfrentaba dificultades económicas tras su carrera en el béisbol. La condena incluyó cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y robo en primer grado. Este caso conmocionó al mundo del deporte, mostrando cómo las presiones personales pueden llevar a individuos a cometer actos extremos. Caso 3. Mel Hall, el exjugador de los Yankees condenado por abuso sexual infantil. Mel Hall, exjugador de los New York Yankees, fue condenado a 45 años de prisión por abuso sexual infantil en 2009. El caso involucró a una niña de 12 años, a quien Hall entrenaba en un equipo de baloncesto juvenil. Las autoridades descubrieron que Hall había abusado de la menor durante un periodo prolongado, aprovechando su posición de poder y confianza. La condena de Hall fue un recordatorio sombrío de los riesgos de abuso en entornos deportivos y la importancia de la supervisión adecuada. El caso también subrayó la necesidad de protocolos estrictos para proteger a los menores en actividades extracurriculares. Estos casos reflejan cómo la fama y el éxito en el deporte no garantizan integridad moral ni inmunidad frente a la ley. Cada uno de estos exjugadores de béisbol, que alguna vez fueron admirados por su talento en el campo, ahora son recordados por sus crímenes y las tragedias que causaron. Sus historias sirven como advertencias sobre la importancia de mantener altos estándares éticos y de conducta, tanto dentro como fuera del campo de juego. Caso 4. Daniel Serafini, el exlanzador de Grandes Ligas que asesinó a su suegro. Daniel Serafini, exlanzador de las Grandes Ligas, fue condenado por el asesinato de su suegro, Robert Gary Spohr, en un ataque premeditado en 2021. El crimen ocurrió en el hogar de Spohr en Lake Tahoe, California, donde Serafini, aparentemente motivado por problemas financieros y personales, disparó fatalmente a su suegro e intentó asesinar a su suegra. El juicio reveló que Serafini había acumulado deudas significativas y enfrentaba dificultades económicas tras su carrera en el béisbol. La condena incluyó cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y robo en primer grado. Este caso conmocionó al mundo del deporte, mostrando cómo las presiones personales pueden llevar a individuos a cometer actos extremos. Caso 5. Mel Hall, el exjugador de los Yankees condenado por abuso sexual infantil. Mel Hall, exjugador de los New York Yankees, fue condenado a 45 años de prisión por abuso sexual infantil en 2009. El caso involucró a una niña de 12 años, a quien Hall entrenaba en un equipo de baloncesto juvenil. Las autoridades descubrieron que Hall había abusado de la menor durante un periodo prolongado, aprovechando su posición de poder y confianza. La condena de Hall fue un recordatorio sombrío de los riesgos de abuso en entornos deportivos y la importancia de la supervisión adecuada. El caso también subrayó la necesidad de protocolos estrictos para proteger a los menores en actividades extracurriculares. Caso 6. Fernando Valenzuela, el ídolo mexicano acusado de corrupción y abuso de menores. Fernando Valenzuela,
reconocido ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, fue acusado en 2018 de corrupción y abuso de menores en su fundación benéfica. Las investigaciones revelaron que Valenzuela utilizaba su fundación para desviar fondos destinados a la educación de jóvenes, además de involucrarse en actividades ilícitas que afectaron a menores de edad. Aunque no fue condenado a prisión, el caso dañó gravemente su reputación y puso en evidencia la vulnerabilidad de las organizaciones benéficas ante el abuso de poder. Estos casos reflejan cómo la fama y el éxito en el deporte no garantizan integridad moral ni inmunidad frente a la ley. Cada uno de estos exjugadores de béisbol, que alguna vez fueron admirados por su talento en el campo, ahora son recordados por sus crímenes y las tragedias que causaron. Sus historias sirven como advertencias sobre la importancia de mantener altos estándares éticos y de conducta, tanto dentro como fuera del campo de juego. Caso 4. Daniel Serafini, el exlanzador de Grandes Ligas que asesinó a su suegro. Daniel Serafini, exlanzador de las Grandes Ligas, fue condenado por el asesinato de su suegro, Robert Gary Spohr, en un ataque premeditado en 2021. El crimen ocurrió en el hogar de Spohr en Lake Tahoe, California, donde Serafini, aparentemente motivado por problemas financieros y personales, disparó fatalmente a su suegro e intentó asesinar a su suegra. El juicio reveló que Serafini había acumulado deudas significativas y enfrentaba dificultades económicas tras su carrera en el béisbol. La condena incluyó cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y robo en primer grado. Este caso conmocionó al mundo del deporte, mostrando cómo las presiones personales pueden llevar a individuos a cometer actos extremos. Caso 5. Mel Hall, el exjugador de los Yankees condenado por abuso sexual infantil. Mel Hall, exjugador de los New York Yankees, fue condenado a 45 años de prisión por abuso sexual infantil en 2009. El caso involucró a una niña de 12 años, a quien Hall entrenaba en un equipo de baloncesto juvenil. Las autoridades descubrieron que Hall había abusado de la menor durante un periodo prolongado, aprovechando su posición de poder y confianza. La condena de Hall fue un recordatorio sombrío de los riesgos de abuso en entornos deportivos y la importancia de la supervisión adecuada. El caso también subrayó la necesidad de protocolos estrictos para proteger a los menores en actividades extracurriculares. Caso 6. Fernando Valenzuela, el ídolo mexicano acusado de corrupción y abuso de menores. Fernando Valenzuela, reconocido exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles, fue acusado en 2018 de corrupción y abuso de menores en su fundación benéfica. Las investigaciones revelaron que Valenzuela utilizaba su fundación para desviar fondos destinados a la educación de jóvenes, además de involucrarse en actividades ilícitas que afectaron a menores de edad. Aunque no fue condenado a prisión, el caso dañó gravemente su reputación y puso en evidencia la vulnerabilidad de las organizaciones benéficas ante el abuso de poder. Estos casos reflejan cómo la fama y el éxito en el deporte no garantizan integridad moral ni inmunidad frente a la ley. Cada uno de estos exjugadores de béisbol, que alguna vez fueron admirados por su talento en el campo, ahora son recordados por sus crímenes y las tragedias que causaron. Sus historias sirven como advertencias sobre la importancia de mantener altos estándares éticos y de conducta, tanto dentro como fuera del campo de juego. El conjunto de casos presentados evidencia una realidad inquietante. La fama, el talento y el éxito en el deporte no eximen a nadie de la responsabilidad legal ni ética. Las historias de Brandon Martín, Daniel Serafini, Mel Hall y otros exjugadores muestran cómo la vida fuera del campo puede verse marcada por decisiones destructivas, abusos de poder y crímenes que dejan secuelas imborrables en víctimas, familias y comunidades enteras. Estos casos también reflejan la fragilidad de los sistemas de supervisión y la necesidad de establecer controles más estrictos en entornos donde los menores y personas vulnerables están bajo la influencia de figuras de autoridad. Desde la implementación de verificaciones de antecedentes penales rigurosas hasta programas de educación y concienciación sobre abuso infantil, la sociedad ha tenido que aprender, muchas veces de manera dolorosa, la importancia de proteger a los más vulnerables. A nivel social, la percepción del público sobre los atletas profesionales ha cambiado. Ya no se trata únicamente de admirar sus habilidades en el terreno de juego, sino de reconocer que la integridad personal y la ética son tan importantes como los logros deportivos. La fama puede amplificar los errores, pero también puede servir como un ejemplo de advertencia y reflexión sobre los riesgos de la conducta inmoral o criminal. En el ámbito deportivo, estas tragedias han generado transformaciones profundas.
Ligas juveniles y profesionales reforzaron sus protocolos de seguridad, establecieron supervisión constante, canales de denuncia confidenciales y capacitación obligatoria en prevención de abuso. La protección de los menores y la responsabilidad ética se han convertido en pilares fundamentales, obligando a entrenadores, exjugadores y personal administrativo a rendir cuentas y mantener estándares más elevados. Finalmente, estos casos sirven como recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia actúa más allá del estatus social o el reconocimiento público. La memoria de las víctimas y el impacto en la sociedad aseguran que estas historias no sean olvidadas y que la lección aprendida sea duradera. La ética, la vigilancia y la responsabilidad deben prevalecer, incluso en los entornos donde se celebra el talento y la gloria deportiva. La historia de estos beisbolistas, convertidos en criminales condenados, continuará siendo estudiada y analizada como advertencia, evidencia y ejemplo de que el éxito en el deporte no puede eclipsar la obligación moral y legal de actuar con integridad. Cada caso es un espejo de lo que puede suceder cuando la fama y el poder se combinan con la falta de control, la impunidad o la desviación ética, recordándonos a todos que la justicia, tarde o temprano, llega.